Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la última retroalimentación de los reactivos correspondientes a estructura de la lengua. Como saben, este fue el último simulador, el simulador número 4. Así que comencemos. Pregunta 26. Se nos pide que leamos un texto y que digamos qué verbo se encuentra en tiempo presente y la respuesta correcta es B, porque podemos ver algunos verbos en pretérito, en copretérito, pero pues el único que encaja en este tiempo es B. Pregunta 27. Se nos pide que veamos cuál es la palabra que debe de llevar el acento ortográfico y se nos dan varias palabras. Terráqueo es la respuesta correcta, puesto que es una palabra esdrújula. Pudiera parecer grave, porque pudiéramos pensar que son 3 sílabas, te, ra, queo, ¿ok? Que sean las, te es una, ra es otra y queo es otra. Sin embargo, si recordamos la regla para separar las sílabas, nos dice que dos vocales fuertes nunca forman sílaba. Y aquí vemos dos letras fuertes que son la E y la O. Por lo tanto, queda en 4 sílabas. Te, ra, que y O es otra sílaba. Por lo tanto, es una palabra esdrújula y todas llevan acento. En la pregunta 28 se nos da igual una narración y se nos pide que veamos de los verbos presentados cuál se encuentra en tiempo pasado y la respuesta correcta es casó, ya que recordemos que el pretérito o pasado expresa acciones que se han concluido con anterioridad. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta. Pregunta 29, se nos da una narración y se nos pide que digamos para qué sirve el signo que es un guión y en este caso la funcionalidad es para marcar un inicio del diálogo. Esta es la respuesta correcta. En la pregunta 30, se da un texto y se nos pide por qué radica una falta de claridad y precisión y la respuesta correcta es la reiteración, puesto que se repite de una manera incorrecta la palabra perro y se repite en cada oración y no se le da el uso correcto, no se utilizan pronombres ni ningún sustituto o un sinónimo para perro, por lo tanto esta es la respuesta correcta. En la pregunta 31 se nos pide que veamos cuáles son las palabras que deben de llevar correctamente el uso de la B, por lo que la respuesta correcta es la palabra 3, que es tambo, 4, cimbra y 5, badajo. Si no saben lo que es el badajo, es la parte de la campana que hace que suene. El tilín, tilín, ese es el badajo. En la pregunta 32 se nos da una afirmación que dice el número de las estrellas es par y se nos pide que veamos qué afirmación va de acuerdo con ella y la respuesta correcta es esta, el número de las estrellas es divisible entre 2 porque recordemos que los números pares son los únicos que son divisibles entre 2, por lo tanto esa es la respuesta correcta. Pregunta 33, se nos dan 4 oraciones en los reactivos y se nos pide que digamos cuál es la incorrecta. Y pues la respuesta correcta es esta. Llegó tarde a la reunión, apenándose y sentándose de inmediato. Aquí pudiéramos ver una cacofonía, puesto que se está repitiendo apenándose y sentándose de inmediato. Lo que sería correcto sería llegó tarde a la reunión, apenado y sentándose de inmediato. De esa forma, la estructura de la oración sería correcta. Pregunta 34. Se nos dan oraciones y se nos pide que veamos cuál está empleando verbos en infinitivo. Y la respuesta correcta es esta porque vemos que tienen ahí el verbo abrir. Recordemos que los verbos infinitivos, los verboides, son aquellos que terminan en ar, ir. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta. Pregunta 35, se nos da revueltas unas palabras, hay que
acomodarlas para que sea una frase coherente y esta es la respuesta correcta. En el reactivo 36 se nos da una oración con espacios en blanco y hay que poner la locución proposicional, que es abajo, todo junto, y el adjetivo abajo. ¿Okay? La respuesta correcta es esta, abajo separado, que es la locución proposicional, y abajo, que es el adjetivo. Si ustedes se dan cuenta, dentro de la oración, esa es la función que van a realizar. Por eso esta es la respuesta correcta. Pregunta 37. Igual son palabras desordenadas, hay que ordenarlas de manera coherente. La respuesta correcta es la que ustedes están viendo en pantalla. Pregunta 38 dice la oración: llegamos al cine cuando la película ya había comenzado. Nos dice que es una oración subordinada y que veamos de qué tipo es, y la respuesta correcta es adverbial, puesto que ese cuando es un adverbio de tiempo, ¿ok? Y por lo tanto esta es la respuesta correcta. Esta parte, recordemos que sí es un poco complicada, es compleja, por lo tanto échenle muchas ganas en estudiar las oraciones subordinadas. En la pregunta 39 se nos dan unas oraciones y nos pide que veamos cuáles son las expresadas correctamente. La respuesta correcta es la 3 y la 4. Su encuentro fue adrede y quedamos en venir el próximo lunes. Reactivo 40, nos dan un texto y se nos pide que veamos en qué tiempo está escrito. La respuesta correcta es pretérito, y hasta el mismo texto nos dice: cuente la historia que en aquel pasado, y tenemos verbos allá como erigió, tenemos otro verbo como concibió, que se encuentran en el tiempo verbal pasado o pretérito. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta. La 41 se nos da una oración para completar. Entre las opciones que se nos dan, la respuesta correcta es estaríamos, porque va de acuerdo con el tiempo verbal que se nos está dando. Si hubiéramos estudiado todo el temario, no estaríamos haciendo el examen extraordinario. Pregunta 42. Se nos pide que veamos qué ejemplo de enunciado es. Llegaron mis suegros repentinamente. Es un enunciado bimembre porque vemos allá que hay un sujeto, vemos que hay un verbo y por lo tanto hay un predicado. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta. En la pregunta 43 se nos dan opciones, se nos pide cuál veamos que es incorrecta, y la respuesta correcta es esta. En la tarde Luis y Pedro ganó el torneo de boliche. Ahí vemos que tanto Luis y Pedro son dos personas, por lo tanto el verbo está mal estructurado, está mal conjugado, por lo tanto tendría que ser ganaron el torneo de boliche. Así que esta es la respuesta correcta. Pregunta 44. Nos dicen que una señora nos mira por encima de los hombros. ¿A qué se refiere? Es que la respuesta correcta sería los desprecia. Es una forma de expresar que cuando una persona te mira sobre el hombro es que te hace menos. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta. Pregunta 45 nos cuenta que un español y un italiano no pueden, bueno, no es español, es francés, y un italiano no se pueden comunicar porque tienen problemas. Y aquí este tema es general. Recordemos que el Exani a veces pues pone preguntas con respecto a estructura de la lengua, pero como son temas tan generales que pues no los podemos abarcar en el curso, pero sí es importante que ustedes sepan que pueden hacer estas preguntas, que pueden salir estas temáticas y que como mínimo deben de saberse cuál es el proceso de comunicación. Es importante que sepan qué es código, qué es emisor, qué es mensaje, qué es canal. Por lo tanto, sí les recomiendo que estudien esta parte, nada más para que ustedes sepan qué son sus definiciones y cómo se da este proceso de comunicación.
Pregunta 46. Se nos da un texto donde se repite lo mismo sobre una persona que va a ir a trabajar y se le vuelve a repetir lo mismo, por lo tanto la respuesta correcta es reiteración. Pregunta 47. Mi abuelita llegó con mi tía en una ambulancia y se veía en muy mal estado. Ya una interpretación doble. ¿Quién está en mal estado? La tía, la abuelita, bueno, y hasta incluso uno tercero, la ambulancia. ¿Quién estaba en mal estado? Podría estar también en mal estado la ambulancia. Por lo tanto, la respuesta correcta es anfibología. Pregunta 48. Tengo hambre, espero que comamos temprano. Ok. Vemos acá esta oración que dice, si tengo hambre, lo que debería de ser correcto es espero que coma temprano, puesto que tengo hambre, pues es singular, ¿ok? Y está en primera persona, y el verbo que tenemos allá conjugado sería en plural, entonces no hay una concordancia con el sujeto y el verbo, por lo tanto es un solecismo. Recordemos que el solecismo se da cuando hay una mala conjugación de el verbo. Entonces también pudiera ser que el verbo tengo también sería tenemos hambre, espero que comamos temprano, y así también estuviera correcto. Entonces, por esa razón, por una mala conjugación en los verbos es la respuesta correcta. Pregunta 49. ¿Qué oración está correcta? Me dice, alquila la oficina con o sin muebles. Ya les había comentado que cuando se hace una oración se tiene que decir para que sea de forma correcta, estructurada, sería alquila la oficina con muebles o sin muebles. De forma verbal sí es correcto decirlo, pero de forma escrita no. Se lo dijeron bien clarito. Ya les había comentado que no se dice dijeron, se dice dijeron. Allá tenemos un vicio. Hubieron más invitados que sillas. No existe, hubieron, es hubo o hay. Y pues la respuesta correcta es inhalador eléctrico de bolsillo. Pregunta 50. Se nos dan palabras y se nos piden que veamos cuáles son las que llevan tilde. La respuesta correcta es la número 3, que es específico. La otra es que, cuando está haciendo una interrogación. Luego tenemos a qué. El que también lleva acento, puesto que está dentro de una interrogación. Y más, ¿ok? Que en esta ocasión está sirviendo como un adverbio de cantidad, por lo tanto debería de llevar acento. Así que estas son las respuestas correctas: 3, 4, 5 y 7. Y pues, jóvenes, les dejo un videíto posterior a este, donde pues me despido de ustedes. Por el momento, pues me despido con respecto a esta retro, pero como les digo, les dejo otro videito pues expresándoles mi sentir con respecto a este curso. Nos vemos en el otro video.